Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a este seminario, este ciclo de encuentros, de 6 encuentros sobre el pensamiento de Antonio Gramsci. Uno de los lemas de la casa y de estos seminarios es la puntualidad. Entonces, hoy ya empezamos con una falta y la recuperaremos sin duda la próxima vez. Agradeceremos siempre que lleguemos a tiempo, porque hemos visto en anteriores ocasiones que el tiempo no da abasto. Las ponencias son de 40-50 minutos y luego pues hay un debate casi siempre rico y abierto, y casi no es suficiente el tiempo hasta el cierre de la librería, que son las 9. Entonces, puntualidad 6:30 y teléfonos desconectados cuando queráis, si estáis de acuerdo. Es el tercero de los actos que dentro de esta librería vamos realizando juntos, de un calado teórico, de una búsqueda de compartir ideas, conceptos y perspectivas alrededor de un pensamiento bastante denso, diría. Entonces los hemos llamado seminarios. La verdad es que no se me ocurre una palabra más adecuada, aunque me parece una palabra bastante académica. Pero son encuentros, yo diría, convivenciales, con un espíritu totalmente convivencial, alrededor de pensadores y hechos que tienen para nuestra historia y vivencia actual, pues para nosotros un valor y un interés de calado. El primero ha sido en 9 sesiones la lectura del Capital de Marx, nada menos, y el anterior, que terminamos poco antes de Navidades, un seminario sobre el pensamiento de Foucault en 5 sesiones. Ya vendrá el momento de reflexionar sobre la propiedad de estos momentos, ¿no? Si es el momento de estar investigando sobre teorías o escarbando genealógicamente sobre conceptos, ¿no? Para radicarnos tal vez mejor en el presente. Es un interrogante que podemos plantearnos. ¿Por qué? Porque una librería de barrio como esta, que es editorial, que hace pequeñas actividades, que realiza actos culturales dentro de lo que es el escenario cultural del Estado español y de la capital, Madrid, pues evidentemente hace parte de un maelstrom cultural que supone un espectador, un partícipe pasivo, normalmente, alguien que va, escucha, bebe, traga, compra, vende, transmite, etc. Y, sin embargo, pues estando dentro de este contexto, inevitable probablemente, pues siempre tenemos la ambición de transformar estos momentos y estas realidades en algo constructivo, en algo que produzca más que nada una situación, un situarnos en el presente. Es una inquietud de los libreros, entonces por eso la contagiamos, por eso intentamos ser virales, porque esto funciona en parte, con lo cual pues estamos encantados, orgullosos y agradecidos del hecho que haya tanta participación, que haya 30-35 personas que se hayan apuntado a este seminario sobre Marx, del cual pues sospecho que el conocimiento sea algo menor del que se tiene, del que tenemos de Marx y de Foucault, por ejemplo. ¿Por cuáles razones? Bueno, preguntarlo es, no sé, respuestas hay varias probablemente. Sin embargo, un pensador con el cual nosotros, que somos italianos, hemos convivido mucho por lo que ha sido la herencia y el uso que ha hecho de Marx, en el caso de Italia, del Partido Comunista Italiano, y de sus compañeros mismos, ¿no? Tanto de partido cuando fue fundado, como de edición de los cuadernos de la cárcel, Togliatti, Terracini y otros miembros fundamentales del Partido Comunista, que se volvió el Partido Comunista más importante de Europa, con 12 millones de electores. Entonces, claro, es una vivencia muy directa, pero supongo que no es lo mismo la vivencia en España y el conocimiento en España. De eso se trata,
de ver, analizar, concretar a través de las palabras de algunos ponentes que hemos invitado, y la verdad es que es un pool de ponentes increíblemente valioso, lo cual no quiere decir que se tenga que transformar en académico siempre desde nuestro punto de vista, o en algo que está en un peldaño superior a aquello que nosotros no queremos que haya. ¿Por qué? Porque pensamos que sí, es una puerta de entrada, pero siempre abogamos por el esfuerzo que la gente que viene y participa pueda hacer, tanto en leer los materiales que vamos enviando cada vez en las diferentes sesiones. Creo que habéis recibido los 3 tochos que os hemos enviado, no los habéis leído, por supuesto, pero algo seguramente habréis leído. A mí me ha gustado mucho lo de Fernández Buey, por ejemplo, pero no he leído todo el diccionario. Los que no lo habéis recibido es porque no habéis contestado a la invitación. Entonces, cuando os vais, por favor, dejáis el correo electrónico y os vamos a enviar los materiales, que no son materiales, puesto que está cerrado el seminario, que dura mes y medio, 6 sesiones, no son materiales para la próxima vez, porque supondría dejar de trabajar y quedarse a leer, sino son materiales que valen por un espectro amplio de sesiones, son materiales que vamos enviando poco a poco, pero valen para todas, de hecho. Los primeros 3 ya los hemos enviado, con el asesoramiento y con la dirección de este seminario, una vez más, de Mario Domínguez, profesor de la Complutense de Sociología, amigo, editor de Dado Ediciones, que, vamos... Y que ha llegado tarde hoy. Pero que tiene 1000 disculpas por el aprecio, el cariño y la inteligencia profunda que apreciamos de él. Y el ponente de hoy, agradecer la presencia de Sancho Garrido, que es investigador de la Complutense, doctorando con José Luis Villacañas, creo, y esto es una de sus primeras actividades de ponencia. Esto nos halaga porque acorde con lo que Gramsci, en este caso, ¿no?, hablaba de intelectual orgánico, ¿no?, y de intelectual que fuera capaz de conectar sociedad civil y sociedad política, ofreciendo las herramientas a las clases más bajas, a las clases proletarias, para la consecución de una hegemonía o del poder, ¿no?, en la sociedad. Pues yo creo que necesitamos profundamente cada vez más esfuerzos y presencia de este tipo. Yo creo que hay muchos, y yo creo que Ancho es uno de ellos, con lo cual pues tendremos seguramente una sesión interesante. Telegráficamente os comento cuáles son las otras sesiones y las fechas. El jueves 8 de la próxima semana, o sea, a las 6:30, tendremos a César Rendueles, que conocéis, que hará una introducción general al pensamiento de Antonio Gramsci. El viernes 16 de febrero a las 6:30 tendremos a César de Vicente, que ha elegido un título: Reconsideraciones sobre Gramsci a partir de la lectura de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau. Todos sabemos, ¿no?, las conexiones que se han hecho entre el pensamiento de Gramsci y el llamado populismo, ¿no? Populismo de izquierdas, populismos de derecha, execración del populismo. Estaba el otro día, antes de ayer, estaba en el Ateneo, en la presentación de un libro de Tamames, un dinosaurio, y un libro sobre economía, un libro sencillo sobre economía. Estaba también el ministro Guindos. Y pues pontificaban, aparte la prosopopeya, ¿no?, yo estaba infiltrado por ahí, aparte la prosopopeya con la que estaban cantando las laudes del éxito, de la salida de la crisis del capitalismo, estaban subrayando, pero con la sonrisa, encantados de la vida, que nunca hemos estado tan bien, que nunca esta sociedad, que somos la sociedad, y estaba un filósofo, Javier Goma, imaginad, que estaba subrayando cómo vivimos en la mejor época que nunca,
Dice, si no, preguntárselo a los inmigrantes y a los refugiados y a esta gente si conocen otros lugares que no sean Europa o Occidente donde puedan vivir mejor. Y hasta en este triunfalismo, ¿no?, que estamos saliendo de la crisis, sí, claro, todavía hay heridas de la crisis, etc. Pero en este triunfalismo de la crisis decían incluso que Europa tiene que dejar los discursos hegemónicos y que tiene que dedicarse a la construcción de una democracia de conjunto, colectiva, o sea, pensar un poco más para los demás. ¿Me explico? O sea, el buen hacer, el buenismo que disfraza el autoritarismo y la violencia de un sistema, ¿no?, que está cada vez más ampliando las barreras y las desigualdades y arrasando completamente lo que es la democracia. Esto es mi humilde punto de vista, pero no es su punto de vista. Ellos son aquellos que ganan. Bueno, entonces, populismo lo consideraban, es interesante ver cómo esta clase dominante ve el populismo como algo a execrar, como un enemigo de derechas, como algo que solamente llama al nacionalismo, etcétera, o a los cierres nacionales. ¿Por qué? Porque nosotros somos los globalizados y de la globalización no se puede volver atrás. Nosotros somos la democracia. Y todo aquello que sea reivindicación nacional, reivindicación de intereses propios, de pueblos, incluso los más de izquierda, son en una misma caldera, se cocinan y son algo reaccionario, algo que va en contra del progreso, del sistema, etc. Fijaros la importancia que tiene volver a poner sobre la mesa, ¿no?, conceptos como estos, rediscutirlos y volverlos a reescribir si hace falta. El viernes 2 de marzo tenemos a Maite Larrauri y Dolores Sánchez, que son las escritoras de Contra el elitismo, que es un libro que casualmente ha salido en estos días sobre Gramsci, y es una introducción pedagógica al pensamiento de Gramsci, a los conceptos principales del pensamiento de Gramsci, muy asequible, al estilo de Maite Larrauri, muy bien escrito y sobre todo con una genealogía que reconstruye y enlaza momentos del pensamiento de Gramsci, incluso con momentos históricos de España, guerra civil, etc. El jueves, día 15 de marzo, tenemos a José Luis Villacañas, nada menos, con un título que ha elegido Crisis orgánica y hegemonía neoliberal. Y finalmente, el 22 de marzo, tendremos a Germán Cano, que ya habéis conocido con Foucault, lo que habéis estado, que ha elegido un título A vueltas con el tema del intelectual orgánico, usos, abusos y retos de la lógica hegemónica en el siglo XXI. Esto es un poco el seminario. Hemos puesto allí una serie de libros. ¿Por qué? Bueno, porque quien quiere puede, siempre nos gusta, y esta es una librería, nos gusta ofrecer un panorama de aquello que nos parece más interesante, aunque consideramos que textos de Gramsci, antologías, ahora os lo explico rapidísimamente, porque son 4 textos sobre Gramsci y 8 textos que son recopilaciones de escritos a nivel antología del mismo Gramsci. Yo diría que no me voy a alargar mucho, porque si no, voy a explicar, perdemos un cuarto de hora. Decir que está esto, Notas sobre Maquiavelo en la política y el Estado moderno, que es un compendio de los cuadernos de la cárcel. Sabéis que los cuadernos de la cárcel, Gramsci los escribió en la cárcel desde 1929 a 37 o 28 porque entró en San Vittore y luego fue trasladado de 29 a 37. No, 7. 5. Entonces, los cuadernos de la cárcel son la recopilación, los únicos textos de Gramsci recopilados, que fueron recopilados por la cuñada, o sea, la hermana de la mujer, en Rusia, Tatiana, en Rusia, y entregados a Togliatti, ¿no? El cual pues lo encomendó a Felice Platone, que era un
militante del Partido Comunista, que salieron en 6 tomos de 1948 a 1951, con títulos varios sobre intelectual, escultura. Ahora no quiero robar más tiempo. Entonces, esto es una recopilación de textos de los cuadernos y específicamente recoge notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno. ¿De acuerdo? Es una edición latinoamericana. La mayoría de las ediciones, recopilaciones de los cuadernos, son latinoamericanas. De hace años se está trabajando sobre una reedición de los cuadernos de la cárcel, la CAL, pero ese cuento de nunca acabar, me dijeron que en 2019 puede ser. Estamos hablando de 3.000 páginas de textos y es un trabajo evidentemente enorme. Luego tenemos un texto sobre Gramsci de Domenico Lo Surdo, que conocéis, ¿no? Militante comunista, italiano, ha escrito varios textos, están aquí. Antonio Gramsci del liberalismo al comunismo crítico, una mirada general sobre la vida y el pensamiento, las áreas, digamos, marxistas, la parte, digamos, de conceptualización marxista sobre Revolución Rusa, etcétera, de Gramsci, vista por Domenico Lo Surdo, texto muy interesante. Odio a los indiferentes son escritos de 1917-18, son escritos tempranos, entre ellos los obreros Fiat, y un discurso, el único discurso que Gramsci tuvo en la Cámara en 1925, recopilado aquí, escritos tempranos. Luego tenemos Contra el elitismo, que os he comentado, conceptual, recorrido conceptual por 7 conceptos de estas 2 escritoras, muy pedagógico, muy de introducción, muy recomendable. Luego tenemos esta biografía, excelente biografía de Antonio Gramsci, de Giuseppe Fiori, un militante comunista, periodista italiano. Creo que es de las mejores biografías en cuanto a respeto, vida y conceptos que hay sobre Gramsci. Los intelectuales y la organización de la cultura es una recopilación de los cuadernos también. De hecho, pues en el índice vienen, en la parte que respeta a los intelectuales, vienen todos los números de los cuadernos de apuntes, de los cuales son extractos. No siendo exhaustiva, sí es una buena referencia para al menos la parte del estudio sobre intelectuales. Las cartas desde la cárcel son las cartas que junto con los cuadernos Tatiana entregó a Togliatti. No son todas las cartas porque salieron otras 118 cartas y salieron muchísimas más, pero es una recopilación de las cartas, un recorrido histórico de las cartas numeradas, de las cartas a Tatiana y a otros. Luego tenemos Il nostro Marx. Il nostro Marx son escritos juveniles. Aquí de 1914 a 1918, aquí se recopila los primeros escritos de Gramsci, sobre todo los en correspondencia con el marxismo, análisis de Marx, Revolución Rusa, etc. Bajo la mole es una recopilación, otra vez, de los escritos periodísticos que Gramsci realizó cuando fue de los 3 redactores de la revista. ¿Cuál era el diario? No, l'Ordine Nuovo es sucesivo. No, te lo digo yo. El Avanti. Era el Avanti, que tenía, el Avanti era del Partido Socialista, porque Gramsci fue primero. Sería bueno hacer un recorrido biográfico, pero nos llevaría más tiempo, lo iremos haciendo en las sesiones poco a poco, llamando momentos de la vida y de la historia de Gramsci. Pero entró, en 1915 termina la universidad, ¿no? Y terminada la universidad en Turín, donde había hecho deudas, vamos, para podérsela pagar, etcétera, y con una salud bastante precaria, pues entra a trabajar en el Avanti, en El Grito del Pueblo, se llama el diario, es un diario socialista, y donde tiene un apartado, una sección que se llama Bajo la Mole. La mole es la mole anteomendiana de Turín, entonces por eso Bajo la Mole es una serie de escritos que realiza, escribe en este periódico desde 1915 a 1918, cuando luego en 1919 empiezan a escribir y fundan, junto con otros 2 o 3, el Ordine Nuovo, que será luego una base para la construcción del Partido Comunista.
Luego tenemos para la reforma moral o intelectual, que es con selección hecha por Fernández Buey y con un prólogo de Sacristán. Son escritos desde 1900 sobre la reforma moral o intelectual prácticamente, pero escritos transversales desde 1916 a 1937. O sea que abarca un poco todos los periodos, entonces incluye también algunos escritos que aparecen en los cuadernos. Y por último, un libro de la biografía de Gramsci escrito por el nieto Antonio Gramsci Jr., algo así, ¿no? Entonces, que enlaza la historia de la familia rusa, ¿no? De su participación en la Revolución Rusa, etcétera, contando, digamos, transformándolo también de una forma, no digo anecdótica o novelada, pero interesante también por los lazos con el pensamiento sobre la Revolución Rusa, etc. No deja de ser, evidentemente, un recorrido narrativo más bien, ¿ok? Bien, pues esto es un poco lo que hemos recopilado, pues quitando, doy paso a Mario y a... Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patrick. Buenas tardes, tengo perdón por mis disculpas por llegar tarde, os juro que cuando salía de casa todavía era de día, pero en fin.